Neurobatman, te llamo, ahora sí que casi que pongo mi luz de auxilio en Ciudad, porque, mira, he estado viendo en los informativos, en las noticias, algo que preocupa mucho y que creo que todavía no se dimensiona del todo la gravedad. Las consecuencias sí se requete dimensionan, pero los retos de TikTok o los retos que están poniendo los jóvenes en las redes sociales, que están fuera de contexto, que destruyen las escuelas, fue lo último que dije yo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Esto tiene una explicación neurocientífica, tiene una explicación que los padres o los televidentes o el público en general no conocemos. Yo quisiera preguntarte, ¿qué pasa en el cerebro de los jóvenes que permiten ser influenciados por un reto tan fuera de lugar dentro de nuestras sociedades? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué tipos de cerebro? ¿Qué proceso se da? ¿Y cómo es posible que reaccionen a ello? Esa es básicamente la pregunta. Muy bien, Karen. Bueno, pues primeramente muchas gracias por considerarme para abordar esta temática. Y sí, en verdad, lo que comentas es una situación bastante preocupante. Mira, lo primero que habría que señalar es que, contrario a lo que se creía durante décadas atrás, que el neurodesarrollo, que es propiamente la etapa de madurez estructural que tiene todo el cerebro, pues se daba aproximadamente alrededor de los 20 años de edad. La neurociencia actual nos habla que ese proceso es un poquito más tardío. Se habla alrededor de los 25 y los 30 años de edad. Fíjate que estamos hablando en consecuencia ya de una edad adulta. ¿Qué quiere decir? Que los adolescentes y los jóvenes menores a esa edad todavía su cerebro está en desarrollo. Existen estructuras muy definidas cuya función hoy conocemos con precisión, y si me lo permites, pues bueno, voy a mostrar aquí con base a un prototipo anatómico que tengo de un cerebro, y que es justamente esta parte de enfrente, que es el llamado lóbulo frontal. Este es el lóbulo más desarrollado en la especie humana. De hecho, alcanza casi la mitad de la estructura de todo el encéfalo. Y este es el lóbulo que está asociado a el pensamiento abstracto, la resolución de problemas, la creatividad, la imaginación, y hoy sabemos también que actúa con base a la gestión emocional. Esta parte se va desarrollando, como mencionábamos, durante un proceso de nuestra vida. En los jóvenes todavía está en proceso de desarrollo. Y esto, si consideramos que debajo de lo que vemos aquí, que es la corteza, esta parte que vemos aquí llena de pliegues, de hendiduras, de surcos, es la parte superficial que podemos apreciar, que es la corteza. Pero la corteza tiene 6 capas. A partir de la tercera ya encontramos neuronas. Y las neuronas son la base del sistema nervioso. Esas pequeñas células donde se almacena la información que finalmente constituye nuestras funciones cognitivas y que constituye nuestra personalidad. El temperamento, ese lo adquirimos ya de forma genética por nuestros padres, pero la personalidad se va forjando conforme a nuestras experiencias y conforme a todo lo que vamos experimentando a lo largo de la vida. Pues esas neuronas, en ese proceso de neurodesarrollo, están adquiriendo demasiada información, demasiada. Y si consideramos que esta zona todavía no alcanza su madurez estructural, esto trae consigo que, pues eventualmente no se considere la dimensión y el alcance de ciertas conductas. Esto no limita a que los jóvenes pues no tengan la capacidad invariablemente para aprender y desarrollarse de una manera objetiva, pero sí muchos de ellos lamentablemente caen en la trampa, pero sobre todo de las costumbres sociales. Hay dichos que me vienen a la mente de manera espontánea de
tienes que experimentarlo tú para saber de lo que se trata. Esto es, vaya, esto es ideología de otra época, porque hoy, conociendo las estructuras del cerebro y su función, nos damos cuenta que no es necesario experimentar algún tipo de vivencia para saber cuál va a ser la consecuencia. Y esto podríamos asociarlo al consumo de sustancias como drogas, y que finalmente este tipo de conductas están involucradas justamente en las mismas áreas que trabajan cuando viene la ingesta de alguna sustancia. Esto es lo interesante, Karen, porque interesante y además preocupante desde la perspectiva social de que el cerebro está segregando diversas sustancias, muy en particular la dopamina, que es un neurotransmisor que se asocia con el placer, con la tranquilidad, con la felicidad, con la alegría, pero, aunque pareciera tener una connotación positiva, ¿qué sucede cuando hay actividades reiteradas que finalmente traen consigo que estas mismas estructuras se estén trabajando, pero estén trabajando en hiperactividad? En unos momentos más, si me lo permites, pues voy a señalar cuáles son esas estructuras y cómo van a impactar, sobre todo en lo que denominamos adicciones. Aquí hay algo muy importante que tenemos que mencionar. Los móviles, todas estas aplicaciones, TikTok, todo lo que genera retos, también forman adicciones. Yo te pasé un vídeo que me ilustró mucho y me puso a pensar, y por eso te estoy entrevistando. Vamos a ver este vídeo. Los datos de prevalencia de la adicción a Internet en general son muy variables, pero se estima que en nuestro medio alrededor de un 3 o 4% de la población podría cumplir criterios de adicción a Internet. Los niños no tienen el suficiente control del uso que dan a estos aparatos tecnológicos, tanto en casa como en lugares de estudio. Al no tener un control adecuado, horarios de uso y por falta de madurez, comienzan a hacerse dependientes de estos aparatos, usándolos para prácticamente todo. Es la realidad. En este momento es la realidad. Así es, Karen. Y mira, es verdad que previo a la pandemia, estas tecnologías ya existían, pero derivado de esta situación tan lamentable, pues prácticamente podemos decir que llegaron para quedarse. Pero su finalidad era la interacción con otras personas. De hecho, algunas plataformas como Facebook, pues desde el momento que pretendes crear una cuenta, te indica que debes ser mayor de edad. Y aquí viene el conflicto, porque muchos jóvenes que no cumplen con ese requisito, pues colocan cualquier fecha, cualquier nombre y aperturan una cuenta. Y bueno, pues el problema principal ya no es de la plataforma, sino de la sociedad, de los padres que no cuidan esos aspectos, porque técnicamente un menor de edad no debería tener una cuenta
ninguna red social, ninguna. ¿Por qué? Porque está diseñada para un tipo de interacción distinto. Mira, las diversas plataformas desde lo que va o los mecanismos que se utilizan desde un dispositivo móvil como un teléfono, una tablet, por ejemplo, que son tan útiles para efectos de información y de enseñanza, pues lamentablemente también permiten el acceso a otro tipo de aplicaciones u otro tipo de funciones. No es Facebook, no es Twitter, no es TikTok el problema. El problema es el uso que les estamos dando. Ahora, si me lo permites, pues poder hacer alusión a esas estructuras cerebrales que se involucran y ejemplificar de alguna manera por qué la importancia de asociarlo con estos temas y cuál va a ser eventualmente la repercusión. En neuroanatomía se utilizan algunos cortes en particular para estudiar un cerebro. Los más comunes son el corte sagital, que es dividir al cerebro en dos partes iguales, como lo voy a hacer con este prototipo. Así dividirlo para que quede de esta manera. Hay una serie de neuronas, una red neuronal que está asociada con lo que se llama el sistema de recompensa del cerebro y atraviesa justamente esta zona, aquí donde está mi dedo índice, que se denomina la zona tegmental ventral y que sigue hacia esta parte aproximadamente que es el núcleo accumbens y después se va a la corteza prefrontal. Ya sabemos que esta parte es la asociada al pensamiento. El núcleo accumbens muy relacionado con las emociones y en el área tegmental ventral encontramos justamente a las neuronas dopaminérgicas. Esto es, las neuronas que van a segregar dopamina. Y la dopamina, decíamos, es esa sustancia, ese neurotransmisor que comparten las neuronas que provocan esos estados de placer. Pero ¿qué pasa con las conductas y sobre todo esto que nos compete? Sucede exactamente lo mismo. Es la misma región que se activa. De hecho, está demostrado en estudios científicos y aunque mucha gente no lo reconozca y aunque mucha gente no lo acepte, cada like en Facebook representa un refuerzo al sistema de recompensa. Si yo subo una fotografía mía cada 5 minutos, lo que estoy buscando es una aceptación y es que mi organismo pueda secretar dopamina. De ahí que, sobre todo los jóvenes, que son quienes más tienden a hacerlo, comparten muchas fotografías con el ánimo de obtener más sistema o refuerzo en esta área del cerebro. Entonces llega un grado en que la fotografía ya no es suficiente. Entonces tiene que compartir otras cosas. Y esas cosas cada vez son más atrevidas. Esas cosas tienen un nivel mayor. El punto es que no dimensionan quién está del otro lado de la pantalla, quién está viendo esas imágenes. Y ya vimos que si cualquier persona puede abrir una cuenta de Facebook o de otra red social, pues voy a comentar algo que también es materia de investigación y sobre todo importante para que los padres lo sepan. Hace algunos años, en una investigación, en realidad te hablo de 3 años, en una investigación que hicimos con algunas personas denominadas como psicópatas en diversos reclusorios en México, pues uno de ellos, secuestrador, se le preguntó que cuál era el modus operandi para llevar a cabo esas actividades. Y él mencionó algo que realmente pues nos dio escalofrío. Él decía que antes pues tenían que seguir a quien sería la víctima, ver físicamente a qué hora salía de su hogar, seguirlo a su trabajo, ver a qué hora regresaba, quién era su familia. Era todo un proceso que podía llevar semanas o meses para poder llevar a cabo este crimen. Ahora él confesaba que eso ya era parte ya prácticamente prehistórica, dada la tecnología,
porque ahora toda la información que requerían para llevar a cabo esos ilícitos la obtenían aquí, a través de los dispositivos. Los mismos jóvenes e incluso personas mayores publicando a dónde van de vacaciones, dónde trabajan, quiénes son sus hijos, en dónde se ubica su domicilio, pues facilita el trabajo, si es que le podemos denominar así, para estos criminales. Y lo mismo sucede para violadores, para pedófilos, para criminales que ya están considerados con un nivel de psicopatía muy, muy elevado. Entonces, volviendo al punto de la pregunta inicial, estos retos que se hacen en redes sociales como TikTok o incluso en Instagram, que he llegado a ver algunos, activan justamente las mismas zonas del cerebro y requieren más y más y más dopamina. Entonces se junta con la adrenalina, con la noradrenalina, y entonces hay que sentir más placer al hacerlo. La pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de llevar a cabo esa práctica? ¿Qué van a obtener? Esa sería la reflexión para los jóvenes y para los padres que puedan ver esta charla. ¿Qué van a obtener al camino? Al final del camino, poner en riesgo la integridad de sus hijos, el hacerlos adictos a una conducta que, aunque no es una sustancia, sí se convierte en una droga para el cerebro y que cada vez va a requerir más y más y más fortalecimiento. Entonces, si notan que esta conducta es reiterativa, pues es momento de recurrir a un profesional y ver la manera de apoyo, y los padres tomar también medidas drásticas. Reitero, un menor de edad técnicamente no debería tener acceso a redes sociales, y así como la ley nos exige que hasta ciertos momentos podamos ser sujetos de obligaciones y de derechos, como cuando satisfacemos la mayoría de edad, pues también enseñarles a los jóvenes que hay reglas que cumplir, que hay una normatividad y que hay disciplina. Sé y he visto padres que a los pequeños, desde muy pequeñitos, siendo prácticamente todavía bebés, con tal de que no estén molestando o no estén llorando, les dan el teléfono para que se entretengan, vean videos. Karen, algo muy lamentable. Niños de 5 o 6 años que tienen acceso a pornografía a través de estos mecanismos, y que no hay limitación. Y otra cosa, niños que por alguna razón obtuvieron los datos de la tarjeta de crédito del papá o de la mamá y hacen compras en línea de cualquier tipo de productos, y obviamente las empresas pues van a decir: eso es responsabilidad de ustedes, la compra se realizó, esa tarjeta es de usted, señor, es de usted, señora. Otra pregunta más sería: ¿dónde están papás? ¿Dónde están los papás vigilando a sus hijos de que cuáles son los contenidos a los que acceden cuando están frente a una tablet, un teléfono o frente a una computadora? ¿Puede regularse? Claro que se puede regular. Puede haber espacios para la diversión, para poder tener este esparcimiento, pero este tipo de cosas hay que tener demasiado cuidado. Vuelvo al punto. Cada vez el cerebro va a exigir que sea mayor, así como en las sustancias, que sea mayor. Niñas de 15 años que subían fotografías de su rostro, pues a lo mejor maquilladas, ahora suben fotografías de cuerpo completo, mostrando algunas partes de su cuerpo. Caray, eso es muy peligroso. Hay algo que me preocupa también, Eurobatman, de esto. Hay muchos padres que dicen: no, mis hijos o mi hijo, por favor, mi hijo sería incapaz de seguir un reto de esta índole. La negación me tiene aterrorizada. No, claro, completamente, al igual que a mí. Esa creencia de que pues mi hijo, mis hijos no serán capaces de atreverse, pues eso verdaderamente habría que cuestionarlo, porque no solamente están siendo invadidos por lo que los padres pretendan compartirles y la enseñanza al interior del hogar.
Recuerden que están siendo invadidos por estímulos en la escuela, con los compañeros, con adultos en otro sector de la sociedad y por los medios y por estas plataformas. El cerebro recibe una cantidad impresionante de estímulos a través de los sentidos. Tal vez los más principales son la vista y el oído. Entonces, papás, no se confíen. Hay muchos estímulos que incluso son de naturaleza inconsciente. Si nosotros los adultos no nos damos cuenta a veces de esos estímulos, bueno, Karen, una estadística comprobada por la neurociencia, el cerebro tiene la capacidad de recibir alrededor de, en una comparativa con la informática, de 400,000 bits de información por minuto. Un bit, entiéndase como un estímulo, un olor, un sabor, un objeto que vemos. Y algunos padres dirán, bueno, yo no veo 400,000 cosas y no puedo oler 400,000 fragancias u olores. No, el punto es que esto es a nivel subcortical. El cerebro, ahorita estamos platicando, pero hay sonidos externos que vienen de la calle y nuestra atención no está en ello, pero el cerebro lo reconoce. Hay fragancias que no les tomo importancia, pero que el cerebro lo reconoce. Con el tacto igual. Estamos palpando algo y el tacto, entiéndase como todo el órgano de la piel. No es nada más la mano, es la sensación de mi espalda ante la silla, de mis pies ante las botas o los zapatos. Cualquier sensación la está recibiendo el cerebro, aunque mi atención no esté en ello. ¿Cuántos jóvenes lamentablemente se quedan de ver con una persona y mienten a los padres precisamente para alcanzar esos niveles inconscientes de secreción de dopamina? Y aquí vienen los problemas: secuestros, violaciones, homicidios, y bueno, esto en ningún lugar del mundo estamos exentos. Así que papás, por favor, creo que adentrarse en estos temas no son propios de una persona con una bata blanca en un laboratorio, son propios de toda la sociedad en general. Si no actuamos ahorita, pues yo creo que lamentarnos después cuando nos suceda o les suceda algo a nuestros hijos, pues será demasiado tarde. Muchas veces pensamos que no nos puede pasar a nosotros. Vemos la noticia como si fuera en otro planeta o en otro país y no tiene nada que ver con el entorno de tu casa, pero lo tiene que ver. Te vas a sorprender, espero, de verdad, porque muchas veces ha pasado esto, incluso con la pandemia. Ay, no, lo veamos en China, mega lejos, así, y con el paso del tiempo, ya lo vemos en casa. Lo mismo con los hijos. Mucha atención, mucha precaución. Esto está desbordando la sociedad. Neurobatman, muchísimas gracias. Espero que tengamos muchas conversaciones más y en función de las respuestas del público, pues si me permites, te voy a rogar que me hagas favor de responderlas. Vamos a tener alguna interactividad y haremos alguna red, algún Zoom abierto a todas las personas que estén interesadas, porque esto hay que difundirlo, esto hay que hacerlo. Yo me siento en la obligación de hacerlo y tú como neurólogo, como neurocientífico, tu forma de comunicarte es única, muy seria, más de lo que mucha gente cree, en un lenguaje coloquial, de una forma coloquial, y esto te hace único. Te quiero agradecer y felicitar públicamente por esta apertura que tienes, por esta preocupación que tienes y reiterar la invitación. Muy por el contrario, Karen, para mí es un verdadero privilegio el que me consideren para poder hacer un poquito de divulgación sobre esta temática y yo verdaderamente encantado de participar. Siempre esta representación será con el ánimo de poder compartir información que pueda sernos útil a todos como sociedad. Así es que, por supuesto, yo estaré aquí en la medida que tú me lo permitas. Al contrario, muchísimas gracias y nosotros seguimos en Periodistas con mucho más de temas en los que usted es interactivamente importante. Amiga, ¿te leo las cartas? No, gracias, tengo prisa. Entonces no quieres saber de tu suerte, Daniela.
¿Cómo sabe mi nombre? Las cartas me lo dijeron. ¿Y qué más dicen? Te llamas Daniela González y estudias en la secundaria número 2. Sí. Tienes 4 mejores amigas: Tania, Carla, Regina y Mariana. Tus papás se llaman Roberto y María. ¿Cómo puedes saber eso solo con las cartas? El fin de semana pasado fuiste a la pesca con tu familia. Sales a las 2 de la secundaria. De ahí vas a tus clases de inglés sola y terminando vas a tu clase de danza. Llegas a tu casa a las 7 de la tarde. Es que esto no es posible. Pero hay algo más. Te gusta un chico llamado Jorge. Lo conociste hace 2 semanas. Él se te hizo muy gracioso y simpático. Platicas con él todas las noches. Y justo ahora ibas a encontrarte con él y ni tus amigas ni tus papás saben de él. ¿Cómo puedes saber eso? Lo sé porque yo soy Jorge. Tú me agregaste a Facebook y dejaste que entrara a tu vida, que conociera todo de ti, que conociera tu familia, tus amigos, tus gustos, tus horarios, que conociera todo de ti.